SER Podcast. En La Vista del Lobo haremos una visita a Afganistán de la mano de uno de los militares españoles que estuvo allí, el coronel Félix Eugenio García Cortijo, para saber qué se siente un militar que ha dejado tanto allí como otros muchos militares, cerca de 30.000, todos estos años, en ver las imágenes de Kabul y la sensación de que hemos dejado gente atrás. También nos vamos a Alemania, donde a final de mes hay elecciones en las que Angela Merkel, como se dice en alemán, es la primera vez que no se presenta, deja la Cancillería y hacemos un repaso de la figura de Merkel, que ha sido una de las personas, las lideresas más importantes de la Unión Europea. También vamos a hablar con Victoria Braqueais, que es una religiosa de la Congregación Pureza de María. Dos ateos, Javier del Pino y yo, hablando con una religiosa, buscando puentes, que los hay, cuando te encuentras con gente que hace cosas por los demás. कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी दिल मर गई मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Igual te ha costado madrugar, Ramón. Buenos días. Pues sí, me he acostumbrado estas 6 o 7 semanas a no madrugar los domingos, a no pasar la noche despertándome por miedo a dormirme. Y, ¿no te ha pasado nunca? Y le he cogido el gusto, ¿eh? ¿Qué me estás queriendo decir, Ramón? ¿Me estás pidiendo un cambio de horario o directamente? No, en principio ya me acostumbraré porque también esto me disciplina, porque si no, no sé qué día estoy. Claro. No, además, tener un objetivo durante el día te ayuda a dormir mejor durante la noche, dicen, ¿no? Sí, es acostumbrarse otra vez. También he estado un mes sin escribir para Infolibre y le he cogido también el gusto. Esto de no trabajar y no hacer nada es un placer, ¿eh? Pero en este caso no es no trabajar, lo hemos comentado alguna vez durante el verano, ¿no? Es despegarte del día a día. Sí. Igual te ha dado cierta sensación de libertad intelectual. Sí, porque además me he metido con un libro, con lo cual eso me gusta, dejarte ir. También lees de otra forma, voy leyendo cada vez de una forma menos buscando la actualidad. Y bueno, estoy bien. O sea, esto de la jubilación, sí. ¿Crees que hay un cambio espiritual realmente? Sí, totalmente. Llevas unos meses. Sí. Y además, lo que muchas veces lo he hablado con Bru Rovira, la sensación de que nosotros nunca hemos trabajado. O sea, que somos unos estafadores. Los periodistas lo somos porque queríamos una profesión divertida. Claro, ¿no? Porque ves a la gente trabajando de verdad, dejándose ahí el sudor, los repartidores, y dices, ostras, claro. Es que nosotros hemos hecho lo que hemos querido, hemos disfrutado trabajando, disfrutamos trabajando. Bueno, y hemos tenido mucha suerte en la profesión, porque muchísima suerte. Mucha gente que no lo ha tenido, ¿no? Sí. Y merecidamente, además. Total, que no te interesa mucho la política, por lo que veo. Porque, ¿no? La política española sí, además he cogido ahora el Twitter, estoy cada vez más con el codo más suelto. Sí, pero has venido por la mañana y no has hecho ningún comentario, no te has metido con nadie, nos has extrañado un poco, has dejado las porras. Acabo de poner un tuit sobre una foto de Pablo Casado con delantal, con una paella, me parece, y he dicho ni un solo día con una foto del gobierno en la sombra trabajando. Sí, trabajando lo que les gusta. Exacto. En hacer un poco, bueno, no voy a decir en qué. Supongo que del verano habrás seguido algo que a ti te afecta de manera casi personal, ¿no? Que es el desastre en Afganistán, ¿no? Un desastre provocado o un desastre anticipado, no sé muy bien cómo llamarlo, pero es algo que para muchos parecía inevitable. Sí, previsible, muy previsible. E incluso creo que tengo escrito que cuando el Pentágono hablaba de 3 meses, daba 3 meses al gobierno de Ghani para que iba a durar 3 meses, me parecía muy optimista. No tanto como para que en una semana se fuera todo al garete, pero era evidente que los talibán iban a regresar y ahora tendremos que trabajar con los talibán, porque podemos instalarlos en una nueva fantasía. Claro. Que los talibán no existen, nosotros no hablamos con ellos, habrá que hablar con ellos y habrá que hacer negocios con ellos, como
se hacía antes del 11S. Y que la única manera de cambiar ese país es invadirlo. Igual habría que cambiar esa mentalidad, ¿no? Ha habido hoy una noticia interesante, y es que los talibán consideran que China es su principal, no socio, pero algo parecido en la zona, con lo cual ahora es el turno de China. Aquí han fracasado los británicos en el 19 2 veces, los rusos, los soviéticos una vez en el 20 y nosotros ahora en el 21. Con lo cual es el turno de China, que hace las cosas de otra forma. Nosotros fuimos a Afganistán y todo se estropea en el 2003, cuando Estados Unidos decide invadir Irak. Con lo cual toda la atención militar que tú tenías en Afganistán y política se desplaza a Irak, que es una guerra que es una mentira, porque se basa en una mentira. Y al final se han perdido las dos. Y no hemos entendido nunca la cultura de los afganos. Para cambiar la tradición necesitas igual 50 años en dirección correcta, y nosotros no hemos estado en dirección correcta en más que un año. Pero 50 años de educación, no 50 años de invasión. Y a lo mejor no se ha invertido en eso. Yo hice una entrevista a un tipo que se llamaba Bashardost, nunca sé decir bien el apellido, que fue candidato a la presidencia en el 2008, quedó el tercero, era Hazara, que son chiíes, y me dijo, le dije que me sorprendió que los niños en la montaña de Kabul querían ser todos médicos. Dije, es que, ¿cómo que quieren ser médicos? Dije, es que aquí hay una serie india muy famosa donde son médicos, con la gente ve esto. Dice, si ustedes nos hubieran mandado, en vez de lo que nos sobra, que son armas, soldados, bombas, nos hubieran mandado series de televisión, igual sería otra cosa. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 3 veces fuiste. 3 veces. Estuve en el 2001, antes con la intervención americana, cuando empezó, y después en el 2008 2 veces. Pero a mí me ha faltado también, he leído algunas piezas sobre gente que ha estado allí, y un poco su visión personal de ver un país al que has concedido cierta esperanza de crecimiento y ver cómo se ha desmoronado en tan poco tiempo, ¿no? Yo he dicho alguna vez, ¿te acuerdas Donald Rumsfeld, aquello que decía de vamos a sacar a este país de la edad de piedra, ¿no? Nos han metido en la cabeza de que Afganistán vive permanentemente en la edad de piedra y que es imposible sacarlo. Y yo creo que no es así. Yo creo que construyendo colegios y enviándoles educación y cultura, quizá habríamos hecho algo. Sí, no sé, es como también la fantasía de que Estados Unidos es un país del primer mundo fenomenal. Es un país, tú lo conoces bien, con las estructuras de tercer mundo. Es un país que tiene más venta que realidad. No está preparado ni para el mal tiempo. Exacto. Entonces, no lo sé, Afganistán yo creo que hemos fallado. Esa prepotencia primermundista, casi neocolonial, es la que ha llevado al desastre. Yo del 2008 estuve 2 veces por las elecciones que había ahí, hice unas historietas de que salió en El País, que luego salió en un libro que se llama Cuadernos de Kabul, que ya lleva muchos años. Son pequeñas historias de gente. Y no sé, yo pienso, por ejemplo, en las chicas que iban a un cuartel de la OTAN a jugar al fútbol. No podían jugar al fútbol con ningún otro sitio, que ha sido de ellas. Que ha sido el niño que vendía agua en el zoo que había muy pocos animales. No sé, gente que tuvo una vez esperanza en cambiar, o mujeres que se quitaron el burka en Kabul, Mazar-e Sharif o Herat, las principales ciudades, y nosotros hicimos la foto diciendo, mira, ya está liberado, ya se han quitado el burka. Pero el campo, que es la mayoría del país, la mujer sigue con el burka, sin ninguna otra opción que un marido machista y una tradición aplastante. Nosotros nos preguntábamos qué pasa por la cabeza ahora de gente que se jugó la vida intentando hacer que ese país fuera un país mejor, como por ejemplo Félix Eugenio García Cortijo, que es coronel de infantería en la reserva, fue jefe del equipo de reconstrucción de la provincia de Bagdís, al noroeste de Afganistán. Nos atiende desde Badajoz. Félix, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Me imagino que tú contemplas las imágenes y lees la historia de lo que está ocurriendo y pensarás con la de energía que invertimos allí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue un esfuerzo, ha sido un esfuerzo continuado de los españoles y de sus Fuerzas Armadas, como bien saben, durante más de 19 años, que se ha invertido allí, pues tiempo, esfuerzo y dinero. Tú has construido colegios, realmente igual habría que haber construido muchos más, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso es algo que no sé si saben exactamente los españoles, cuál fue nuestra misión allí. Nosotros fuimos allí, evidentemente enviados por el gobierno que respondía a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que a su vez respondía a una petición del gobierno de Afganistán, con la idea de ayudarles en la seguridad. De hecho, la fuerza se llamaba ISAF, que son las siglas en inglés de Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad. Nuestra misión allí era colaborar precisamente con el gobierno de Afganistán y la comunidad internacional para conducir operaciones de contrainsurgencia centradas en la población, y yo creo que eso es lo más importante que deben saber, para proteger al pueblo afgano. Esa era nuestra principal misión, proteger al pueblo afgano. Evidentemente había que neutralizar al entramado insurgente,
fortalecer a las fuerzas de seguridad afganas, es decir, nosotros dispusimos allí de unos equipos para ir formando, instruyendo, acompañando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de policía afganas, apoyar el establecimiento de un gobierno legítimo, lógicamente, y ahí es, yo creo que a lo que estaba haciendo referencia usted, y de un desarrollo económico o socioeconómico sostenible. Es decir, nosotros trabajábamos sobre los 3 pilares básicos interrelacionados sobre los que asienta la estabilidad de cualquier país, sea Afganistán, Mali luego, aquí en cualquier sitio, que son la seguridad, el desarrollo y el buen gobierno. Nuestra seguridad es la que hacía posible el desarrollo y la gobernabilidad, el que se pudieran hacer esos proyectos, y lógicamente esos proyectos, el desarrollo y el buen gobierno, son los que hacen sostenible la seguridad. Para poder trabajar en esas áreas se constituían y adiestraban nuestras fuerzas desplegadas en la provincia de Bajís. Y lógicamente dentro de esas actuaciones en materia de desarrollo, de materia de más que de reconstrucción, de construcción, pues allí se hicieron muchas cosas que no existían después de los años que llevaban de conflicto. Claro. Pues se trabajaban en sectores muy básicos: gobernabilidad, salud, educación, cuestiones de género, infraestructuras, agua, desarrollo agrícola. Y bueno, pues dentro de esas, evidentemente, dentro de esos 800 y pico, casi 900 proyectos de impacto rápido, sin contar los que realizó de mayor envergadura la Agencia Española de Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo, pues evidentemente pues hubo colegios, hubo escuelas de enfermería, escuelas de matronas, porque como bien ha mencionado Ramón, la mujer allí está pues o estaba machacadísima en la época talibán, prácticamente encarceladas en sus propios domicilios y sin acceso a muchas cosas, ni a la educación, por ejemplo, ni a la sanidad. De ahí el que hiciéramos también escuelas de matronas, escuelas de enfermería, favoreciéramos pues eso, como en esa escuela a la que usted se refiere, el que asistieran también las niñas afganas. Yo me pregunto también un poco, Félix, por tu sensación personal después de ese esfuerzo de tanto tiempo allí trabajando. Al ver imágenes, yo no sé si tú te preguntas, ha sido un trabajo quizá en vano. Bueno, vamos a ver. La verdad es que estas imágenes que nos han sorprendido un poquito a todos, pues la verdad es que sí, hacen que uno diga, bueno, ¿mereció la pena? Pues mire, yo le quisiera decir que yo creo que sí, que yo estoy convencido de que sí. En primer lugar, porque yo creo que allí los españoles, y me van a perdonar, creo que lo hicimos bien. Militares y civiles, pues el PRT era una organización que contaba con militares y con civiles, como ya he mencionado a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo. Es más, ellos se encargaban de los proyectos de más envergadura. Yo creo que logramos una mejora notable, muy notable en las condiciones de vida de la población. Como yo recuerdo estar en una reunión y así le decía el gobernador de la provincia, el señor Armán, al ministro Morenés cuando fue de visita allí en enero del 2012. Es decir, habíamos conseguido una mejora muy notable de las condiciones de vida. Y si eso ha durado unos años y ha servido para ayudar a la población, estupendo. Además, pues formamos una brigada del ejército y allí, y sé que durante años ellos han mantenido bien la situación, y lo mismo ocurrió con la policía afgana que se formó allí, bueno, o que formó España a través de nuestros compañeros de la Guardia Civil. Y al final, pues la verdad es que todos volvimos con una magnífica experiencia. Yo creo que mejores como personas, mejores como soldados, y también nuestras Fuerzas Armadas se vieron muy beneficiadas de esa experiencia de estos años allí. Así que yo desde ese punto de vista digo, bueno, si sirvió para que por lo menos durante unos años se hayan mejorado las condiciones de vida de la población y en particular de las mujeres y de las niñas, pues bueno, yo creo que el esfuerzo no ha sido en vano. No sé, has dicho antes una palabra muy importante, y es acompañar al ejército afgano y a la policía afgana. Cuando se han sentido acompañados, sí han dado la cara. El problema es que la retirada ha sido rapidísima, la americana me refiero, caótica, y de repente ese ejército que estaba semi preparado se ha encontrado solo, y solo no ha combatido, ha salido corriendo. Bueno, es que efectivamente nuestros equipos de mentores desplegaban allí
Y no solo les han instruido, les han entrenado, sino que les han mentorizado, les han acompañado, les han apoyado en el planeamiento y en el empleo. Los nuestros lucharon hombro con los afganos mientras estaban allí y ellos se sentían apoyados. Y cuando nos fuimos, la verdad, a finales del 2013 de Badghis, el ejército afgano que habíamos dejado, lo que habíamos dejado, y hay que pensar que cuando llega a España Badghis no había ni un solo soldado afgano en toda la provincia, y al final dejamos toda una brigada, dejamos 2.500 policías nacionales afganos allí formados por la Guardia Civil y entre 600 y 1.000 policías locales. Yo creo que la labor se hizo, eran autosuficientes, competentes y profesionales, pero, ojo, no hay que olvidar que este ejército carecía de una serie de capacidades que todos sabíamos, y eso es lo que hizo que cuando la OTAN, ISAF, finalizó su misión en el 2014, fuera necesario crear una nueva misión para precisamente tratar de ver un poquito cómo se cubrían esa falta de capacidades que tenían, de apoyo aéreo, de controladores sobre el terreno, de evacuación sanitaria, logística para mantener esos aviones que yo creo o esas aeronaves que también les ha fallado ahora. Y en fin, yo creo que el problema ha sido ese, el abandono, no que se hayan querido ir, sino cómo se ha realizado la salida de las fuerzas internacionales, en particular de Estados Unidos, del país. Yo me pregunto, Félix, si vuestro caso es un poco igual que el de los corresponsales de guerra como Ramón, que fueron allí a cubrir y además de llevarse muchas historias, se llevan muchas miradas de niños y muchas caras y muchos proyectos de futuro, ¿no? Y si tú recuerdas mucho esto, ¿no? Si recuerdas, no sé, a personas y te preguntas de vez en cuando qué habrá sido de no sé, pues de este chaval al que yo ayudé a hacer algo o de estos hombres que me ayudaron a construir algo, ¿no? Por supuesto que sí. Y en particular, yo creo que se les ha mencionado mucho estos días, ¿no? De todos los que colaboraron con nosotros, pero en particular de los intérpretes. Los intérpretes pues no sé cómo decirle, es que eran algo completamente necesario. Era el nexo imprescindible para poder interactuar con la población civil, para poder relacionarse con esas autoridades, con esos mismos militares. Yo qué sé, con cualquier cosa. Ibas a nuestro personal médico, iba a la parte femenina del hospital. No había forma de comunicar si no llevabas intérpretes. Solo en Calainao teníamos como 100 intérpretes, que además, curiosamente, allí les conocían algunos, fíjese, como los hombres sin rostro. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de hace ya 10 años, que era la época en la que yo estaba allí, y procuraban no salir en las fotografías. Claro, muy bien. ¿Por qué? Pues porque si había un problema de seguridad en muchas zonas todavía de la provincia, si poco a poco íbamos extendiendo la seguridad a diferentes zonas y con ella iba llegando la administración, iba llegando todos esos proyectos de reconstrucción que decimos, estos seguían teniendo familia allí. Y ellos se temían lo que podía pasar llegado el momento cuando nos fuéramos los españoles o cuando se fuera la comunidad internacional. Es más, algunos procuraban que casi ni su familia supiera lo que estaban haciendo. Entonces, la verdad es que, pues en estas fechas, lógicamente, viendo lo que estaba pasando, viendo la angustia que tenían algunos por llegar al aeropuerto y conseguir salir de allí, ¿cómo no se va a acordar a uno del embajador o de los miembros del Consejo Provincial o esas mujeres del Consejo de la Mujer de la provincia de Badghis, con las que se había trabajado tanto en cuestiones de género, apoyando que niñas afganas fueran a los colegios, o preparando a 1.000 y pico estudiantes de allí para que entraran en la universidad, o creando un instituto femenino para más de 2.600 chicas, o haciendo un montón de cosas, como no acordarse y decir que habrá sido que habrá sido de esta otra. Bueno, tengo noticias, por ejemplo, de cómo han asesinado al jefe de la policía de Badghis, porque quiera que no, pues todavía hay a veces algunos contactos entre algunos, gracias a Internet, algunos militares de allí, y lo mismo ocurre con compañeros de la Guardia Civil que trabajaron pues adiestrando y acompañándoles, como le decía, hombro con hombro. Y entonces, pues por ejemplo, pues hace poco me transmitió el teniente coronel que yo tenía en la Guardia Civil, hoy coronel, me transmitía eso, una imagen y tal, diciendo, ¿te acuerdas de? Dice, pues han asesinado al jefe de la policía de Badghis.
O sea que, bueno, ahora intentan dar una imagen, lógicamente, de mayor moderación los talibanes, pero no tengo mucha confianza y temo, la verdad, por la vida de muchos de nuestros colaboradores y, sobre todo, temo por las condiciones de vida en las que puedan quedar las mujeres y las niñas afganas, de verdad, porque, como yo creo que mencioné antes, como prácticamente estaban encarceladas en sus propios domicilios, no podían hacer prácticamente nada, ni trabajar fuera, ni cualquier actividad, no podía ni tratarlas un médico varón, con eso le digo todo. Tremendo. Félix Eugenio García Cortijo, que es coronel de infantería en la reserva y fue jefe del equipo de reconstrucción de la provincia de Baghuz, al noreste de Afganistán. Félix, mil gracias por la conversación y suerte en el futuro. Muchas gracias, suerte. Mil gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer a los españoles lo que hicimos allí. Un abrazo. Hasta luego. Ahí los intérpretes, Ramón, sí, lo sabrás tú, sí, ¿no? Los hemos dejado atrás porque todos estos que han salido en Kabul son los que estaban en Kabul, pero los que estaban en Herat, en Baghuz, estos no ha dado tiempo a sacarlos de ahí, estos han quedado atrás. Y son colaboracionistas. Sí, no sé, yo creo que teníamos que haberlo sacado antes, teníamos que haberlo sacado cuando se fueron las tropas españolas. Pero bueno, también es muy fácil hablar ahora, ¿no? Porque todo ha ido muy deprisa y ha sorprendido a todo el mundo. And the difference is you. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true. Va a ser, Ramón, un año muy interesante en el ámbito internacional y, de hecho, hay una primera cita que es el 26 de septiembre. Alemania va a elegir un nuevo parlamento. La canciller Angela Merkel ya no se presenta como candidata. Llega así el final de una era, 16 años protagonizados por esta mujer que se ha ganado a pulso un lugar privilegiado en el escenario político alemán, también en el europeo. Repasando las fotos del libro del que vamos a hablar, uno se da cuenta de lo que significa y de qué lugares ha estado, en qué lugares ha mediado. Es la líder europea más importante. Ya sabes que la Unión Europea se inventó para que Alemania no nos invadiera, porque lo hacía cada 40 años, 1870, 14, el 39, y ha funcionado muy bien la Unión Europea. Y ella ha sido la líder más importante. Quizás le falta un poco de ambición europea, pero como líder alemana ha sido muy importante y sobre todo ha sido rupturista, mujer del este, divorciada, creo que sin hijos, física, o sea, científica, y quitando aquella historia de Grecia, cuando estuvieron presionando a Grecia, que la pusieron de rodillas, creo que ha sido una lideresa importante, la más importante de la Unión Europea. ¿Qué herencia dejará en la política alemana? Se lo preguntamos a la periodista Ana Carvajosa, que es ex corresponsal del País en Berlín, ahora autora del libro Angela Merkel, Crónica de una era. Nos atiende desde Londres. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál ha sido su estilo a la hora de gobernar? Pues precisamente yo creo lo que decís, ¿no? O sea, que su estilo puede que sea el legado más importante que deja, y eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la campaña electoral, donde todos compiten por ver un poco quién se parece más a Merkel. Y ha sido un estilo muy pausado, sobrio, sobre todo siempre buscando el compromiso. Es una política que escucha y que consulta a los expertos y que medita mucho antes de decidir. Y es una política que ha sabido transmitir seguridad a los votantes, que por eso hasta en 4 ocasiones la han elegido, y ahora esta semana, por ejemplo, salían encuestas, sigue teniendo un índice de aprobación del 80%. O sea, si ella se presentara a las elecciones, casi seguro las ganaría. Tú dices en el libro, nada hacía presagiar que una introvertida investigadora científica, hija de un pastor protestante y criada en la antigua Alemania comunista, fuera a convertirse en una estadista que ha liderado el mundo. Fue una sorpresa política para todos, ¿no?
Sí, desde luego. Para escribir el libro hablé con gente que ha trabajado con ella y que la conoce durante las distintas etapas de su vida, personal y política, ¿no? Y en una de las cosas en las que coincidían es que yo les preguntaba, ¿pensabais que algún día podría llegar a ser canciller? Para nada, ¿no? O sea, la gente que ha trabajado con ella pensaba, ¿no?, que era una mujer muy eficiente, pero que le faltaba el carisma, le faltaba algo para ser una gran líder, ¿no? Y precisamente el haber sido la eterna subestimada, yo creo que es uno de los factores que explican ese ascenso, ¿no?, meteórico, y esa permanencia en el poder también. Son una de las cosas que más me han gustado de ella en el manejo de la extrema derecha. Ella tiene muy claro cuáles son los límites. Y ha cortado, por ejemplo, de raíz cualquier movimiento nacionalista, banderas en algún mitin de la CDU. Ella tiene muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Sí, o sea, ella es una política muy pragmática y muy posibilista, pero muy inflexible en las cuestiones fundamentales, ¿no? Y evidentemente la extrema derecha en Alemania, que es un país que se creía vacunado por la historia y que en 2017 demostró que no, porque la AfD, Alternativa para Alemania, entró por primera vez en el Parlamento alemán con el 12,6% de los votos. El cordón sanitario, el ostracismo político a la extrema derecha por parte de Merkel y del resto de partidos alemanes es tajante. Y cuando ha habido alguna desviación, cuando ese cordón sanitario se ha torsionado de alguna manera, Merkel ha salido a poner orden. Una de las incógnitas es qué va a pasar cuando ella no esté ahí, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, a nivel local, en el este, la relación entre parte de los conservadores y la extrema derecha es distinta. Veremos qué pasa cuando ella no esté allí. Ana Carvajosa, que es ex corresponsal del País en Berlín y autora de este libro, Angela Merkel, Crónica de una era. Está publicado por Planeta. Gracias, Ana. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. Suerte Un abrazo. con el libro. Hasta luego. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux de Rhin, et tout ira bien là. Le vent nous portera. Du singe à la grande ours, la trajectoire de la course en instantané de vélo, même si on sert à rien va, le vent l'emportera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Recordarás, Ramón, que hace unos meses, durante la pandemia, viajamos radiofónicamente a Camerún de la mano de una religiosa que nos abrió las puertas de su misión para mostrarnos también el poder de la solidaridad en un rincón de la selva, en su rinconcito de la selva. Su congregación trabaja con niños bantúes y pigmeos, les procura sustento y educación, y recordarás que fue una conversación deliciosa además por la energía que transmitía. Sí, la hemos tenido 2 veces. Sí. Y ahora va a ser la tercera, va a haber que empezar a tratarla como colaboradora, ¿no? Lo que pasa es que esta vez está en Madrid y claro, tú y yo estamos un poco nerviosos porque hacemos 2 ateos sentados con una monja. A mí me gusta mucho la gente que tiene ideales y me gusta la gente que es útil a los demás. Me importa cuál sea su vestimenta y cuál sea su arquitectura. Me gusta la gente útil que hace cosas por los demás. Victoria Braqueais, que es religiosa de la Congregación Pureza de María. ¿Cómo estás, Victoria? Buenos días. Hola, buenos días. Pues un gusto encontrarnos por fin. Por fin, ¿verdad? Mucho Skype, mucha conversación telefónica y radiofónica, pero sí, no nos conocíamos. Una ilusión. Y no sé si frecuentas mucho los estudios de radio. Pues bueno, alguna vez por épocas he trabajado, como trabajamos mucho con Manos Unidas, pues cuando ha habido campañas y eso, pues llaman, y alguna vez sí que he estado más presente, pero vamos, en mi vida habitual en medio de la selva, pues no es el caso. Me acuerdo que te preguntábamos por los ruidos que escuchábamos de fondo y tú nos tenías que ir diciendo a qué animal correspondía cada ruido, ¿no? Así es. ¿Estás en Madrid? No, supongo que no, por vacaciones. No, bueno, no pude venir el año pasado porque por la pandemia no pude salir, que venía a visitar a la familia, y este año pues tenía previsto llegar a finales de mayo, pero vine un poquito antes por la enfermedad de mi madre, que gracias a Dios pues ya va mucho mejor. Está mejor, y aquí, ¿no? estamos. Me alegro. ¿Y vuelves a Camerún cuándo? En principio en noviembre. Tengo un viaje al Congo a primeros de noviembre y luego ya
llego a mi rinconcillo ahí. A tu rincón, o sea que estás pendiente de tus chicos, ¿no? Estoy pendiente, que ya están a punto de empezar el curso, ya están llegando las niñas al hogar. Te iba a decir, va a perderte a lo mejor el principio de curso, ¿no? Sí, sí. ¿Y mantienes el contacto directo con ellos? Sí, ¿estás estoy encima? sobre todo en contacto pues con la comunidad. Tenemos la suerte que a pesar de estar en medio de la selva, WhatsApp funciona muy bien porque como pasa el oleoducto cerca, la conexión es muy buena y pues estamos, y además somos una comunidad pequeñita, con lo cual hay un sentido pues también de familia muy, muy fuerte. Y ahora, a ver, pero explica esto. Hay un oleoducto y entonces ponen repetidores para que los trabajadores puedan comunicarse, supongo. Entonces vosotros aprovecháis. Claro, está muy controlado ese oleoducto que se construyó a finales de los años 90, que sale del Chad, porque el Chad es un país que no tiene salida al mar, que está al noreste de Camerún, y atraviesa todo Camerún y sale por el puerto de Kribi, que va a ser el segundo puerto más importante de África, y justo atraviesa pues todo lo que es la selva, que es el hábitat natural de los pigmeos, con lo cual toda esa zona la tienen que tener muy controlada. Y entonces hay repetidores, digamos, y entonces de telefonía tenemos móvil. Conexión 3G, pero bueno, oye, muy bien. Podría ser mucho peor. Yo no sé, después de tanto tiempo allí, llegas a una ciudad como Madrid y tus sensaciones personales, ¿cuáles son? ¿De no pertenencia o de pertenencia? Bueno, a mí llegar a España siempre me gusta y en España siempre me siento bien, el jamón serrano, los la clásicos, gente, ¿no? Pero bueno, sí que es un cambio muy grande, ¿no? Pues quizás a mí cuando llego a Madrid me impacta mucho dos cosas, el cemento y el olor. Es una cosa pues muy sensible a eso, ¿no? O sea, sobre todo pues que el contexto urbano es muy distinto y yo acostumbrada a vivir en plena selva, pues al principio como que me falta un poco el aire, echo de menos la naturaleza, pero luego pues me acostumbro y me hago, porque creo que al final lo más importante son las personas, y las personas en el fondo de nuestro ser y de nuestro corazón pues somos muy parecidos, seamos bantúes, españoles o de donde sea, ¿no? O sea, aquí hay una especie de pérdida del sentido de la colectividad, ¿no? Y también hay una pérdida de, no sé, de que estamos aquí algo más que para vivir y disfrutar o trabajar, ¿no? Eso tú ahí sí lo tienes, primero por tu condición de religiosa y después por el tipo de sociedad en la que vives, donde uno es útil si sabe hacer cosas por la comunidad. Claro, hay por ejemplo una diferencia que se nota mucho, pues es la alegría. Bueno, yo he vivido en el Congo 10 años y ahora estoy en Camerún. Y en la calle, bueno, en las ciudades hay muchísima alegría, muchísimo bullicio, y luego también hay muchos niños, sea en el pueblo, sea en la ciudad, con lo cual esa alegría pues se nota. Y luego también, pues, aunque va entrando mucho pues todo ese ritmo, ¿no?, como de rapidación, sí que, por ejemplo, en el poblado todavía se mantiene mucho la alegría de estar juntos, porque sí, a mí me impresionó de las primeras veces que, bueno, cuando llegué al Congo y fuimos a visitar a una familia, pues que tú llegas y a lo mejor estás 2 o 3 horas sentada pues debajo de un árbol o en el porche de una casa y tan tranquilos, y luego pues ya hablaremos. O cuando, por ejemplo, vas a dar un recado, es de muy mala educación llegar y dar el recado. Primero te sientas, estás un buen rato, te tomas algo, preguntas. Es la alegría de estar juntos y eso es muy bonito, y sí que noto que hay un poquito más de estrés aquí, un poco más. A pesar de que allí también permanece la idea de supervivencia, la gente tiene que trabajar para poder seguir viviendo. Sí, lo que pasa es que como la vida es una lucha continua, pues por sobrevivir, ¿no? Quizás la ciudad es más agresiva, en el medio rural es más sereno. Es más sereno. Tú contabas lo que cuesta traer agua, por ejemplo, o ir a por agua, conseguir tantas cosas que damos por hechas, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, cuando vienes aquí, pues te impresiona, ¿no? O sea, el hecho de que abras el grifo y haya agua, abres la nevera y hay comida, que tienes nevera, que tienes luz, que son muchas cosas por las que dar gracias, ¿no? Que te puedes curar si estás enfermo, es que son cosas, pues, en realidad increíbles, ¿no?, a las que no tiene acceso mucha gente. ¿Cuál crees que es nuestra visión de África? Porque también como periodistas muchas veces lo hablamos, ¿no? Te cuesta mucho explicar un continente que mucha gente piensa que es homogéneo y es muy heterogéneo. ¿Tú crees que nuestra visión es completamente equivocada? Es muy paternalista también. Bueno, creo que es que
la visión de África. Es como si a mí me dijeras, bueno, ¿y cuál es la visión de Europa? ¿No? Claro. Es que África son 57 países súper diferentes entre el norte, el sur, el centro. Yo, por ejemplo, he vivido en el Congo y ahora vivo en Camerún, y en el Congo, pues y Camerún, pues que vivo con gente que en su mayoría es de raza negra y que hablan francés, y ahí se acabó el parecido. O sea, son dos países súper distintos. Entonces, creo que a veces englobamos todo y bueno, como ese blog del periódico El País, ¿no? Pues África no es un país, es un conjunto de culturas muy diferentes, de países. Y luego, pues bueno, sí, quizás hay una visión como un poco dramática o catastrófica, siempre se quieren contar las cosas negativas. A mí me hacía gracia, por ejemplo, en la pandemia, porque Camerún es un país que a lo mejor es más pobre económicamente pues que el nuestro, pero la pandemia la ha gestionado bastante bien dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces había como un poco de reticencia a contar pues que hay otros países que a lo mejor tienen menos recursos, pero que quizás lo han hecho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito eso. Es muy interesante esto que dices. Yo recuerdo que contabas también que, claro, recomendaban lavarse las manos para no contagiar, pero no había agua corriente para lavárselas, ¿no? Que era un contraste, pero claro, sin embargo la ese gestión era es el buena. problema principal, sí, pero dentro de lo que se podía, o sea, dentro de lo que había en el momento, con los medios que teníamos, pues se estableció un control muy estricto de fronteras, pues la PCR es gratis, la atención médica también. Quiero decir que bueno, pues no todo es negativo, y además yo ahora, por ejemplo, en el Congo es un país más duro, la pobreza es más desgarradora, pero yo en Camerún tengo la sensación siempre de estar en un país que crece. Tú vas, por ejemplo, al supermercado y muchos productos básicos son todos hechos en Camerún, la gente se mueve, hay comercio, o sea, creo que vamos adelante. No puedo hablarte de otros países de África porque no los conozco. Además ha producido un cambio, y es que está empezando a funcionar algunas sociedades, y gente que iba a estudiar fuera, en Londres, en París, en otros sitios, está regresando. Y sobre todo el papel de las mujeres, que es un papel motor. Y tú como mujer será mucho más fácil entender a las mujeres, que son las que llevan realmente a la sociedad. Totalmente. Yo siempre me gusta hablar del ejemplo del programa de microcréditos que pusimos en marcha en la zona rural del Congo, en Kansense, porque los microcréditos funcionan cuando los llevan las mujeres. Sin ofender a nadie, ¿eh? No, nos lo contaste y nos lo explicaste, ¿no? Si lo llevan los hombres, se lo gastan. Sí. Entonces, bueno, pues hay una gran fuerza. Y luego, por ejemplo, en Camerún a mí me ha llamado la atención que la mujer es muy, muy líder. Y luego el caso, pues que es muy curioso, que es el de los pigmeos Bageli, que hay mucha paridad entre el hombre y la mujer, que eso es muy diferente a las sociedades bantúes, incluso la mujer tiene una cierta preeminencia. Bueno, vamos a hablar realmente importante. Tus niños. Eso. Venga, háblame de alguno de ellos. Pues mira, te hablaría de Inés, que es una pequeñita, pues que cuando llegó al hogar apenas sabía, bueno, son cositas pequeñas de niños, apenas sabía expresarse ni en francés ni en nada, pero bueno, ha ido creciendo pues con nosotros, y me llamaba la atención porque ante cualquier error o cualquier equivocación es una niña súper alegre, que como que siempre se supera, ¿no? Y un día pues pensé, bueno, pues es esto, ¿no? O sea, este pueblo es que es muy resiliente, o sea, tiran siempre para adelante, las dificultades no les hunden. En el hogar nosotros vivimos pues con niñas que vienen en contextos de muchísima dureza, no tienen carne de identidad, las tenemos que llevar a juicio para que se les reconozca como ciudadanas, no cuentan para nadie, tienen muchas detrás historias pues de abusos, de maltrato, y sin embargo los niños son niños, las niñas del hogar son muy alegres y tiran para adelante. Ya tenemos ahora 7 niñas estudiando secundaria en un internado cercano que llevan las hermanas trinitarias en la ciudad de Kribi, y es un verdadero logro, ¿no? O sea que la vida siempre está empujando. ¿Cómo juegan? ¿Que quieren ser de mayores? ¿Qué te cuentan? Bueno, de mayores sobre todo quieren ser lo que ven, profesoras o enfermeras, porque tenemos un pequeño hospital cerca, no tiene médico, y claro, profesora, y ya directora del colegio, ni te digo. Y bueno, pues juegan a lo que juegan todos los niños, pues con más medios o con menos. Si no tienes una muñeca comprada, la fabricas tú.
Y, por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia es la tarde de peluquería. Cuando se hacen mechas, trabajan con las hojas de los bananeros y las cortan finita y se hacen extensiones. Ah, sí, del pelo. En el pelo. Bueno, Quiero sí. decir que los niños y los adolescentes, en lo fundamental, son muy parecidos. ¿Tienes alguno rebelde o son todos tratables? Bueno, una cosa que a mí me llamó la atención, en el Congo, por ejemplo, las normas de educación son muy estrictas y los niños son muy contenidos, pero las niñas pigmeas son muy traviesas, además como muy liberadas, ¿no? O sea, se tiran por las camas, saltan de una a la otra, se meten saltamontes niñas, con un palo claro. para jugar. Saltamontes con un palo. Bueno, pero eso no es ser travieso, eso es ser... No, pero son... Eso es actuar como Sí, marca tu edad, digamos, sí. ¿no? Claro. Bueno, pues cuando me has dicho que vuelves en noviembre, creo, primero Congo, luego Si Dios Camerún. quiere, sí. Exacto. Sí, primero Congo para un viaje de 15 días en el contexto de cooperación, para visita de proyectos con un grupo de gente que salimos de aquí de Madrid, y luego ya pues para Gobayán. Y no sabes cuánto tiempo te espera en este continente, ¿no? Bueno, yo en principio, o sea, voy sin fecha de regreso, es decir, mi familia está aquí, mis padres, mis hermanos, y vengo pues de vez en cuando de visita, pero bueno, es mi vida. Es verdad que yo pertenezco pues a una congregación religiosa y vamos pues donde el Señor quiere y nos envía, ¿no? Pero en principio pues es mi vida. O sea, no voy a decir, bueno, voy a estar un año a ver qué tal y luego vuelvo. Creo que además en sitios así es bueno ir sin medir, sin contar ni el riesgo ni cuándo vas a volver. Pues como todo, yo creo que las cosas importantes de la vida, ¿no? Sin medir. Hemos aprendido algo con esto, ¿eh, Ramón? Mucho. Nos falta gente útil que haga cosas y nos sobran simuladores que simulan hacer cosas por los demás y no las hacen. Se hace lo que se puede y Dios nos ayuda. Bueno, a unos más que a otros, ¿eh? A algunos les podía echar una manita un poquito más de cerca, a lo mejor. Sí, a veces es difícil captar, pero bueno, me ha gustado lo que decía Ramón al principio, cuando hablabas de los creyentes y los no creyentes, porque es que yo creo que al final la diferencia es muy poca, porque en lo que es verdaderamente humano nos unimos todos y bueno, pues esa al final es mi experiencia de fe. No creo que si nos pusiéramos a ahondar mucho, yo creo que muchas veces hay gente, por ejemplo, que me dice que no, yo no creo en Dios, y cuando me explican que Dios no cree, digo, yo tampoco, en ese Dios tampoco creo yo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta la gente que dice que cree en algo y se nota. No la gente que dice que cree algo y no se nota. Claro, y luego vota por otro partido además. Victoria Braqueais, que es religiosa de la Congregación Pureza de María. Victoria, mil gracias por acercarte al estudio. Feliz regreso a tu lugar y espero estar en contacto y que nos sigas contando las historias de tus niños. Muchísimas gracias a vosotros, un gusto. Un beso fuerte y mucha suerte para tu madre. Gracias. Pues casi mejor nos callamos, ¿no, Ramón? Sí, el silencio es un valor que hemos perdido en Occidente. También, venga. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.